Les saluda Emma Calderón, ya estamos aquí en Diálogo de Impacto. Un tema que nos preocupa, yo sé que el tema político está que arde, pero también el tema migratorio en Honduras. Un problema que hemos venido heredando y que se ha intensificado en los últimos meses. La situación es grave, más de lo que nosotros nos imaginamos. Y justamente es el tema que vamos a abordar aquí, porque los gobiernos locales no pueden enfrentar solos este flujo. Esto impacta no solamente en la economía, sino que también en la salud mental de las poblaciones. No sabemos cómo tratar a los migrantes. Todo el mundo tiene derecho a migrar. Pero ¿hasta qué punto los gobiernos pueden resolver esta problemática? Todos quieren ir hacia Estados Unidos. Estados Unidos está poniendo bloqueos, podemos decir, como tapones. Y ahora nos toca a nosotros los hondureños buscar una solución. Y vean ustedes, Honduras está en estos momentos en una crisis migratoria justamente en el sector oriental del país. Esta es la situación que se está viviendo actualmente. Unos 2.000 migrantes salen a diario desde Danlí rumbo a Estados Unidos, aunque el gobierno y las autoridades, las organizaciones de sociedad civil han establecido algunos mecanismos para que este flujo pueda drenar, pero es bastante complicado. El flujo migratorio irregular aumentó a 220.000 migrantes, según el CONADE, cifras que me imagino están hasta ciertos días, porque en las últimas semanas la situación está alarmada. Pero también hay acciones a lo interno de la migración. Y vean ustedes que es Cortés, Lloro y Santa Bárbara enfrentan fuertes flujos de movilidad urbana interna y externa. ¿De qué se trata esto? Porque todo va unido, porque no solamente es que los hondureños están migrando, sino que también Honduras es paso. Y estos flujos, las caravanas, antes eran la novedad, ahora ya son normales, estos grupos movilizándose. Ahora bien, ¿cómo se puede atender la emergencia migratoria interna y externa en Honduras? Esto justamente es el gran dilema que enfrentan, porque las organizaciones de sociedad civil han estado trabajando por un lado, el gobierno por otro lado, pero vean ustedes que no todo es malo. Hay una organización, hay justamente un consorcio que busca unir a las organizaciones de sociedad civil que trabajan en temas de migrante con los gobiernos locales y el gobierno central. Ellos están unidos localmente, pero ellos quieren ir un poquito más allá. Ese interés del gobierno central para que emanen directrices a medida de que fortalezcan los gobiernos locales y que sea una cadena y que los gobiernos locales apoyen a estas organizaciones de sociedad civil que han estado, como dice, espadeando, tratando de buscar soluciones. Veamos esta nota de nuestros compañeros de Noticieros Impacto, donde refleja realmente la preocupación de ciertos sectores sobre este tema. Más de 200.000 hermanos latinoamericanos y de otras latitudes cruzan el territorio nacional anualmente. Información confirmada por las autoridades del Instituto Nacional de Migración, por lo que se espera implementar mecanismos para evitar la explotación de estos migrantes. La instrucción de la presidenta Xiomara ha sido que abordemos la migración desde un enfoque de protección a los derechos humanos, no un enfoque de contención. No vamos a detener, ni vamos a perseguir, ni criminalizar migrantes, sino que darle una cara humana al tema migratorio. Es por eso que también desde el 4 de agosto del 2022 está vigente la amnistía migratoria, que hasta la fecha ha beneficiado a más de 350.000 migrantes que han utilizado el territorio nacional para transitarlo y para seguir su ruta migratoria. Este 2023 hemos tenido una alza en el flujo migratorio en toda la zona de oriente y sur del país, especialmente en el departamento de Choluteca y el departamento del Paraíso. Vamos a cerrar este año arriba de los 300.000 personas que van a cruzar el territorio nacional. A la fecha ya llevamos 325.000 personas en movilidad humana registradas en nuestro sistema, en comparación con un 2022 que había sido nuestro dato histórico
con 188,000 que cerramos el año pasado. Y sectores promotores de derechos humanos solicitan un apoyo más contundente por parte del gobierno, ya que en las zonas fronterizas han colapsado los sistemas de apoyo a migrantes. Este año tenemos 222,000 personas y no ha finalizado el año, apenas vamos por el mes 8 del año y esto es sumamente preocupante y eso requiere respuestas por parte del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones ha recomendado a los estados brindar asistencia humanitaria, brindar asistencia médica, porque las personas migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y más aún cuando se trata de niños, mujeres, personas adultos mayores, personas LGTBI. Por eso se necesita una respuesta no solo local, sino a nivel de departamental, pero también de la oficina por parte del gobierno central, que respondan ante esta situación. Estamos ante una crisis migratoria. Ante esta precaria situación que viven los hermanos latinoamericanos, se busca crear un mecanismo multiestatal que apoye a todas estas personas que utilizan el territorio de Honduras para llegar al país del norte. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. Bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados. Un tema que justamente nos refleja un problema que lo vimos sin importancia. Se tomaron acciones, acuerdos del gobierno de Honduras con el gobierno de Estados Unidos para frenar la inmigración irregular. Y esto es bueno, pero el problema que tenemos ahora es que todo ese problema lo están enfrentando los gobiernos locales y las ONGs. Imagínense ustedes que si nosotros los hondureños tenemos el 70% de los hondureños que viven en pobreza, las alcaldías tienen que ver cómo brindan asistencia a estos ciudadanos y no pueden. Y le llega una ola masiva de migrantes. Hay migrantes por todo Honduras. Unos estacionados, otros en paso, otros estacionados permanentes, otros temporales. Y aparte de los hondureños que se van. Realmente vivimos una crisis migratoria. Yo agradezco al alcalde de Quemistán, Santa Bárbara, Rubén Darío Pacheco, y a Kevin Manuel Santos de la Comisión de Acción Social Menonita, porque ellos están aquí con nosotros. Están aquí con nosotros porque ellos están preocupados, conformando una organización, lo que ellos llaman un consorcio de municipalidades con sociedad civil ante la migración irregular. Yo les agradezco porque justamente hace unos minutos el alcalde de Danlí, Abraham Cafati, ha dicho que si el gobierno no les ayuda a frenar la situación que ellos están viviendo en estos momentos, ellos van a tener que cerrar la ciudad a los migrantes. Vean ustedes la intensidad. Si no podía solventar sus problemas, ahora tiene que recibir, porque está inundado todo el departamento del Paraíso, especialmente Trojes, El Paraíso y Danlí. Los migrantes están en todas las plazas públicas. Y esto genera realmente un problema. Bienvenido, alcalde. Buenos días, mucho gusto. ¿Preocupado con esta situación, alcalde? Es un enorme reto para nosotros los gobiernos locales y precisamente lo que estamos haciendo a través de una instancia que llamamos Consorcio de Gobiernos Locales ante la Migración es buscando la posibilidad de abordar mejor el tema de la movilidad humana, de ver de qué forma incidimos un poco en el sentir que tenemos nosotros la responsabilidad como gobierno de abordar los asuntos de nuestros territorios y también de orquestarlo con organizaciones como el Consejo de Acción Social, la Comisión de Acción Social Menonita y otras instancias con las que participamos dentro del consorcio. Sí. Está aquí con nosotros también Kevin Manuel Santos, que es de la Comisión de Acción Social Menonita, que le hemos visto activamente, es de las organizaciones que ha estado dando acompañamiento y tratando de buscar una solución. Iniciaron con los deportados, ¿verdad? Recuerdo, cuando estábamos aquí en Toncontín, iniciaron con los deportados.
y ahora tenemos este gran flujo. ¿Cuál es la situación que ustedes de alarma que ven en cuanto al tema de migración por parte, y no culpamos a nadie, porque es una situación que, como dicen, nos cayó del cielo? Muchas gracias, Emma, y buenos días también a todos los televidentes. Como bien lo dice, comenzamos con el fenómeno de los migrantes retornados y ahora también tenemos el fenómeno de la migración en tránsito. Y hemos despertado con malas noticias significativas, aumento de casos de migrantes en tránsito y de igual forma hay aumento en migrantes en retorno. Y esto alarma al país, ya que no tenemos las condiciones para lograr responder a la problemática y dado caso es el caso de Danlí, donde se observa que las capacidades del gobierno local están siendo desbordadas ante el fenómeno. Son más o menos entre 3.000 a 4.000 personas que podrían llegar diariamente por ese sector del país y que esto ocasiona que esta población migrante, aunque ahora hay una amnistía que logran pasar por el país, pero también podemos ver en nuestras ciudades, tanto Tegucigalpa, San Pedro Sula, ciudades también del occidente y norte del país, a muchos migrantes de diversos países que están en condición de mendicidad y que están sin saber hacia dónde ocasionar su retorno o hacia dónde dirigirse. Entonces, al final de cuentas, vemos que la problemática, en vez de disminuir, está aumentando cada día y esto nos alarma porque sentimos que hay una ausencia de respuestas por parte del gobierno central para lograr responder en la integridad de derechos de estas personas, tanto retornadas como también migrantes en tránsito. Sí, y aquí viene la situación de los gobiernos locales. Santa Bárbara también está siendo afectada por esta emergencia, esta crisis migratoria. Bueno, el tema de la movilidad humana representa, dentro de su contexto, ver varios elementos. Dentro de ellos, el elemento principal es que nosotros somos un país expulsor de migrantes. Convirtiéndonos en un país expulsor de migrantes, ante las regulaciones para poder entrar al país al que todos aspiran llegar, que es Estados Unidos, también tenemos una gran cantidad de hondureños retornados. Y ahora, luego de que en Honduras se han facilitado a través de poder tener una amnistía, los migrantes ven nuestro país como un país de fácil acceso para alcanzar el objetivo de llegar hasta Estados Unidos y lo cruzan como la ruta del migrante más fácil para poder llegar hacia el norte. Nosotros vemos cómo desde que ingresan a Danlí y circulan por todo el territorio nacional, ciudadanos de otros países, de otras latitudes, que nos asombra ver por estos lados, están cruzando el territorio nacional. Generalmente nosotros veíamos cómo de los países de más al sur circulaban por Honduras buscando la ruta migratoria ciudadanos centroamericanos y provenientes en su mayoría de los países cercanos como Nicaragua. Ahora tenemos una realidad muy distinta. Por Honduras circulan haitianos, por Honduras circulan cubanos, por Honduras circulan ciudadanos que vienen del continente africano y que vienen de los países que menos nos imaginamos y que ahora nuestros gobiernos enfrentan una realidad ante la que tenemos que responder. Y desde la óptica de derechos humanos, que es donde el gobierno ha enfocado la respuesta que ha dado, por ejemplo, en el tema de facilitar un tanto el paso de los migrantes por el país, nosotros también tenemos un reto enorme porque las capacidades de los gobiernos locales se ven un tanto limitadas. Lo que está sucediendo hoy en Danlí es el reflejo de la falta de políticas públicas durante años en nuestros países, y esto debe ser también visto como una solución que debe plantearse a nivel hemisférico, no solamente a nivel de país. Sí. El reto de detener la migración es un reto que sería o resultaría imposible para un país como el nuestro. Y el reto de atender a los migrantes en la situación de vulnerabilidad de nuestro país también se convierte en un reto enorme. Sí, y esto es lo más difícil realmente. Se inició, pero nadie mira las dimensiones. Y estas imágenes que están viendo ustedes, que como organización, pues, que ha estado acompañando, no solamente, ustedes iniciaron con el retorno, con
la reubicación, ¿verdad? De la adaptación, readaptación, podemos decir, de los migrantes, pero ahora de los hondureños. Pero ahora tienen que atender de todas las nacionalidades. Es una cosa que uno ni se imagina, de unos países que jamás nos imaginamos que cruzaran el territorio nacional. Efectivamente, en el 2014, como Comisión de Acción Social Menonita, ante la situación de migración de niños no acompañados, comenzamos a un trabajo de atender a migrantes retornados, y esto ha sido el trabajo que más ha caracterizado tanto a CAS como al programa de movilidad humana, donde hay una serie de proyectos que nos enfocamos en el trabajo con personas en contextos de movilidad humana. Sin embargo, en los últimos meses, en los últimos años, se ha incorporado también el fenómeno de migrantes en tránsito, cosa que no era totalmente desconocida anteriormente. Sin embargo, ahora los flujos son tan masivos que ya no hablamos de una caravana esporádica que sucedía seguramente en los primeros momentos. Ahora son permanentes. Ahora son permanentes. Y no es una caravana programada, sino es tanto el flujo que se ve continuamente las personas saliendo en forma de masa. Y esto, en comparación con el año pasado, ha ido en aumento este año. Algunas cifras y algunas aproximaciones que hacía la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, decía al inicio del año que se esperaba para 2023 alrededor de 200.000 personas extranjeras que pasaran por Honduras. Sin embargo, cifras que igual ustedes acaban de compartir, a la fecha, a este mes de agosto, ya hay alrededor de 222.000 personas que han pasado por Honduras y están pasando continuamente. Entonces, nos está dando un panorama que incluso las aproximaciones que se tenían están quedando bajas en comparación con los flujos. Igual el tema de inmigrantes en retorno, que al final de cuentas no es un problema que viene a sustituir otro, sino que son problemas que se agravan cada vez más. ¿Y qué estamos haciendo para lograr generar arraigo en la población de nuestro país para que decidan no migrar, o aquellos que han migrado y han sido retornados, cómo no toman nuevamente la decisión de migrar? Son aproximadamente 400 hondureños que diariamente toman la decisión de irse del país, y de esto la mayor parte son retornados. La mayor parte son retornados, y eso que implica que la persona que ya tomó la decisión de emigrar, posiblemente y en la gran mayoría lo vuelven a intentar. Y eso agrava los problemas tanto de desempleo, agravan los problemas económicos. Y como les digo, esos problemas que tenemos, ahora tenemos también el tema de la migración en tránsito, donde tenemos que buscar respuesta. Hemos sido las organizaciones quienes hemos estado dando las respuestas que corresponde al gobierno, y también ha habido algunos esfuerzos de gobiernos locales que han dado respuestas. Sin embargo, tenemos que trabajar en conjunto para lograr dar una respuesta integral. Y esa respuesta integral no debe ser una respuesta de atención humanitaria solamente, por ejemplo, el día de hoy, sino buscar alternativas sostenibles donde podamos tener servicios de atención integral a las personas, tanto migrantes retornados, migrantes en tránsito, y cómo trabajar también en la prevención de la migración. Hablamos de la migración como un derecho, y efectivamente lo es, pero en las condiciones que están migrando las personas vulnera sus derechos, y esto al final de cuentas acarrea que haya más pobreza, y que estas condiciones de las personas se vulneren todos los días. Sí, y ahora viene el gran reto de los gobiernos locales, lo que decíamos, porque el impacto es grave. Se tiene el problema de la migración de hondureños, pero ahora también esta, ¿cómo le llaman ustedes? Migración... En tránsito. En tránsito. Porque al final tiene un impacto no solamente en la parte económica, también en la parte psicológica, en los problemas sociales. En los servicios que tenemos que proveer a los migrantes en tránsito. ¿Cuál es la gravedad que ustedes sienten como alcaldías municipales para poder enfrentar estos retos? Una de las situaciones más complejas es los migrantes en tránsito. Nosotros hemos tenido como país que convivir con el tema de la migración como un efecto de las graves desigualdades que han existido en el país, del olvido de los gobiernos en atender las políticas públicas orientadas a que el hondureño se sienta bien en su país y que pueda desarrollar aquí sus capacidades y que pueda desarrollar aquí también su vida, que pueda sentirse pleno en el país. Los efectos que provoca la salida de hondureños
los provoque en otros países en la ruta migratoria, lo que nosotros ahora estamos viviendo. Nosotros hablamos de caravanas de centroamericanos hace unos 3 o 4 años. Ahora hablamos de caravanas multinacionales que recorren el territorio de Centroamérica, que cruzan México buscando llegar hacia los Estados Unidos. Estos migrantes en tránsito que pasan por nuestro país también tienen derechos, también son sujetos de derechos que nosotros, como Estado, como gobierno, debemos ser garantes de ellos. Cuando pasan por nuestro territorio, también necesitan acceder a servicios, también necesitan ser bien atendidos, y que el gobierno se convierta únicamente en quien dé respuesta a esta situación se vuelve un reto enorme. Nosotros, desde los gobiernos locales, en el departamento de Santa Bárbara, Cortés y Lloro, decidimos integrar un consorcio en el que pudiéramos orquestar la capacidad de las instituciones que han venido trabajando con el tema de migrantes, en el que pudiéramos colocar la capacidad de los gobiernos locales y que nos pueda ayudar a hacer incidencia también ante el gobierno central y ante las instancias internacionales para poder proporcionar servicios de calidad a la población migrante en tránsito, para poder buscar garantizar situaciones que le provoquen al hondureño que retorna una percepción de que puede sentirse bien en su país, que puede quedarse y que no lo vuelve a intentar de inmediato y regrese. Que también produzcan en esa población que pasa por Honduras la sensación de que acá nos preocupamos por sus derechos. Los gobiernos locales estamos haciendo un esfuerzo enorme. Desde Danlí, esos 2.000 migrantes, esos 3.000 migrantes que a diario entran al país, se internan en el territorio nacional y generalmente salen por el occidente de Honduras, por la aduana de Corinto, por el Florido o por Agua Caliente. Y es por el occidente del país por donde la mayoría de ellos pasa, y en el tránsito que hacen buscando la ruta del norte, los migrantes tienen derechos vulnerados porque no se les puede dar acceso a los servicios de salud porque ya nosotros tenemos los servicios de salud colapsados. No se les puede dar acceso a una seguridad que nosotros apenas estamos empezando a luchar por retomar la seguridad del país, y que los mismos ciudadanos nuestros no tienen una percepción de seguridad interna, y entonces los que vienen, los que cruzan en la ruta migratoria, que también tienen derecho a sentirse seguros en este territorio, se vuelven un reto para nosotros los gobiernos locales. Y es ante eso que nosotros, a través de las instancias con las que podemos hacer un trabajo en conjunto, empezamos a buscar soluciones para poder presentar. A través del consorcio de gobiernos locales, por ejemplo, en el municipio de Quimistán, que es el que actualmente me toca dirigir, nosotros estamos proponiendo la creación de un centro integrado de atención, no solamente para los migrantes que cruzan el territorio y que vienen desde el sur del país, del oriente del país, sino para todo ese flujo de personas en movilidad humana que necesitan acceder a servicios. Pero esto implica para nosotros una fuerte inversión para poder hacer sostenibles estos servicios. Y es aquí donde nosotros orquestamos el trabajo de los gobiernos locales con las organizaciones que se han dedicado durante mucho tiempo a hacer un trabajo un tanto más dado a la solidaridad, un tanto más dado al compromiso que se tiene desde la sociedad civil con ser solidario. Pero no debe quedarse ahí el esfuerzo. Nosotros sabemos que lo que empuja a la gente a migrar hacia el norte es que ven en Estados Unidos el país que potencialmente puede generarles una solución. Y ahora desde bien, allá, desde el norte, nosotros debemos también empezar a buscar soluciones para nosotros, los que vivimos acá, atendiendo esta situación. Ahora bien, estos centros de integración, centros integrados de migrantes, ¿estarían en todas las alcaldías afectadas por la migración o cómo sería? En este caso serían, bueno, en este caso son 3 departamentos los que se han unido, que son los que están representando, pero la idea sería de que ya sea como una política definida, porque para eso también ustedes necesitan el apoyo del gobierno, por ejemplo. Efectivamente, eso es una propuesta que en ese momento el alcalde Rubén Darío encabeza en el municipio de Quimistán.
Sin embargo, como consorcio de gobiernos locales queremos impulsar estas mismas iniciativas en los 3 departamentos, tanto Lloro, Cortés y Santa Bárbara, donde no solamente exista la voluntad política, sino que esa voluntad se traduzca también en acciones concretas. ¿Qué podemos hacer desde los gobiernos locales y desde las organizaciones para atender este fenómeno? Históricamente la cooperación y las organizaciones hemos estado trabajando, pero muy poco de forma articulada. Y esta articulación que ahora buscamos con los gobiernos locales es propiciar que el Estado y los gobiernos como garantes de derechos asuman la responsabilidad, pero ese asumir la responsabilidad tampoco es dejarles solos, ¿no? Y las organizaciones, gobiernos locales y otras entidades trabajar articulados para lograr impactos sostenibles. Entonces ahí estamos buscando también que estas unidades se traduzcan en los demás municipios. Sin embargo, bien marca un desafío. Se requiere presupuestos para esto. Históricamente se tuvo la creación de las UMAR, las Unidades Municipales de Atención al Retornado, cuyas UMAR ya no existen en el presente gobierno. Sin embargo, se ha estado hablando de algunas oficinas de movilidad humana, donde también como consorcio, e incluso en la municipalidad de Quimistán, se busca impulsar esas oficinas de movilidad humana para dar respuesta a las personas en todo ese entorno de la migración, no solamente el retorno, sino también el tránsito y cómo generamos políticas públicas para evitar o prevenir la migración masiva de más hondureños. Sí, y aquí es donde viene el gran reto. ¿Qué aceptación? Tengo entendido que ustedes van a hacer un acercamiento con el gobierno central, porque al final los presupuestos de las alcaldías no da para... Porque esto no solamente es la creación del centro, es la atención permanente. De hecho, en las alcaldías, en las 298 alcaldías del país, ya hay un trabajo en el tema de políticas públicas sociales. Las alcaldías de Honduras tienen una oficina municipal de la mujer, tienen una oficina municipal de la niñez. Tienen también, en su mayoría, una unidad de desarrollo económico local. El trabajo nuestro a través del consorcio es orquestar el esfuerzo de todas estas instancias, desde los gobiernos locales, con las organizaciones que trabajan el tema de movilidad humana, con el gobierno central. Kevin hacía referencia a la SUMAR, una instancia que se creó desde el gobierno como una propuesta para el tema de atención a los migrantes retornados. Sí. Nosotros estamos abordando hoy desde el consorcio la posibilidad de coordinar con el gobierno la descentralización de la idea de las oficinas de atención al migrante retornado y que se conviertan a nivel municipal en una instancia que no solamente atienda al migrante retornado, sino que el tema de la migración en tránsito, que se vuelve ahora un fenómeno que también el país debe atender. En Guatemala, en México, nosotros vemos o sabemos que existen múltiples iniciativas, centros de atención al migrante como el que le comentaba que nosotros aspiramos a tener en el municipio de Quimistán, pero también nosotros, desde el sector gobierno, la responsabilidad nos llama a que busquemos orquestar ese tipo de atención que requieren ese tipo de servicios que demandan los migrantes en tránsito. ¿Cómo lo podemos hacer? La Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores es quien rectoraba las unidades municipales de atención al migrante retornado, la SUMAR. Nosotros estamos proponiendo a través del consorcio que se descentralice las unidades de atención al migrante retornado, que se conviertan en unidades de atención al tema de movilidad humano a nivel municipal y que estas instancias también tengan financiamiento de parte del gobierno central. Sabemos que los Estados Unidos han puesto en el Triángulo Norte un espacio de financiamiento para que abordemos el tema de migración y creemos que también nuestros gobiernos locales deben acceder a este tipo de ofertas que ya hay para que podamos atender juntos el tema de movilidad humana. Exactamente, porque es un problema, sí, sabemos que es un problema que tenemos aquí, pero también tiene implicaciones a nivel internacional. ¿Cómo orquestan toda este proyecto que me parece bastante novedoso? Ante la crisis, como dicen, hay que buscar ideas, ¿verdad? Y ustedes lo que están buscando ideas para buscar una solución definitiva, no solamente al migrante retornado, sino que también al migrante de paso por el país. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, vamos a ahondar. ¿Cuáles son las acciones que van a hacer?
porque ya vemos que están organizados, ya tienen claro lo que quieren hacer. Son 3 departamentos los que están en esta lucha: Cortés, Lloro y Santa Bárbara. ¿Cómo pretenden realmente llegar al gobierno y que el gobierno o que las organizaciones, más allá, por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones, se una a esta lucha? Eso lo veremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, continuamos esta entrevista con el alcalde de Quimistán, Santa Bárbara, Rubén Darío Pacheco, y también con Kevin Manuel Santos, de la Comisión de Acción Social Menonita, por esta emergencia migratoria. Esta emergencia migratoria que está viviendo Honduras en estos momentos y que puede agravarse. Puede agravarse. Miren, la situación es grave. Casualmente yo le mostraba a Kevin, antes de que entráramos al programa, no ha venido usted, alcalde, imágenes de que el Darién, que ha sido la zona más inhóspita para transitar, se está incrementando el paso de migrantes, caravanas permanentes, algo que jamás nos imaginaríamos que podría ocurrir. Pero ya está nuestro compañero Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez está en estos momentos en Tatumbla, el punto donde los migrantes llegan y toman otros autobuses que los llevan con destino a Ocotepeque. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos contigo, Manuel. Gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, me encuentro en una de las terminales de autobuses que trae y que lleva migrantes a diferentes zonas y puntos del país. Y precisamente vemos al fondo de nosotros algunas personas que ya están ubicadas y están a la espera de pronto de alguna ayuda de transporte o que puedan tener los fondos suficientes para trasladarse a otro punto de Honduras. Me encuentro aquí con el amigo, lo interrumpo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, qué pena. Amigo, ¿de qué país anda usted visitando o recorriendo nuestro territorio? De Venezuela. De Venezuela. Cuéntenos, ¿hace cuánto está con este recorrido para llegar a tierras norteamericanas, que me imagino que es su destino, ¿no? Sí, es correcto. Desde hace un mes. ¿Y emprendimos desde Venezuela hasta el destino que es Estados Unidos, y bueno, aquí vamos. ¿Y cómo ha sido este recorrido, amigo? Ha sido bastante fuerte. Sí. Sí. ¿De qué carecen los migrantes cuando hacen todo este recorrido? Porque pasan por ciudades y también por selvas, ¿no? Sí, claro. Peligro, mucho peligro. Por la selva, en el camino, porque a veces toca caminar. Y bueno, pero aquí vamos para adelante, encomendado a Dios. ¿Cuántas personas lo acompañan o usted está solo? Mi grupo es de 19 personas, todos somos familia. Ay, ¿todos son familia? Sí, señor. ¿Y todos venezolanos entonces? Todos son venezolanos. ¿De Caracas? De Cogé, de Caracas, de Maracay. Sí. La situación es también que se recorre con niños y eso también me imagino que implica ciertas preocupaciones para ustedes, ¿no? Y situaciones difíciles. Sí, muy difíciles, de verdad. Hemos atravesado por muchas cosas, pero bueno, aquí vamos para adelante. ¿Cómo le han ayudado las diferentes alcaldías o países que ustedes han recorrido? ¿Les han dado comida? ¿Les han apoyado económicamente? ¿Cómo les ayudan? ¿O simple y sencillamente ustedes se las ingenian, como decimos aquí en Honduras? No las ingeniamos. En algunos lados sí nos han colaborado, pero en otros no. Sí. ¿Me recuerda su nombre a mí? José. Bueno, y de verdad, pues miro aquí, hay primos, me imagino, José. Primos, hermanos. Hermanos. Bueno, los micrófonos de BTV están abiertos, amigos, para que ustedes puedan solicitar ayuda si desean a las personas de buen corazón, como decimos, y que sepan cuál es, en muchas ocasiones, el caminar de ustedes para llegar al destino de Estados Unidos. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mi nombre es John. John. Sí, señor. John, ha sido difícil esta situación, ¿no?
Claro que sí, todo inmigrante pasa por situaciones complicadas en toda la travesía que pasamos. ¿Vale la pena, sinceramente, desde su punto de vista, esta clase de recorridos y peligros que pasan por diferentes países? Por un mejor futuro para nuestros hijos, claro que vale la pena, claro que sí. Pero lo que podría decirle también a los países, también los otros países, que le ayuden y faciliten también a todos los inmigrantes, les facilitaran, porque algunos vienen sin recursos, y que les facilitaran todos los medios para seguir adelante, ¿sí me entiende? Como por lo menos los buses, ¿sí me entiende? No alimentación hacia los niños, también una alimentación hacia los niños, pero más que todo unos buses para las personas seguir adelante, ¿sí me entiende? En el caso de los niños, ¿no han tenido problemas con el paso de ellos? Sí, se nos han enfermado en el camino, muchas fiebre, gripe. Hemos tenido un caso de un familiar de nosotros que lo tuvimos hospitalizado en Costa Rica, un niño que tenía 1 año y 8 meses, lo tenían hospitalizado en Costa Rica, pero es duro la situación de todos los inmigrantes, de todos. Obviamente no es culpa de los países, porque es un futuro de nosotros mismos los migrantes, pero sí, aunque sea una ayuda con un poquito, unos buses que le aporten a los migrantes, faciliten a seguir el camino, aunque sea, ¿sí me entiendes? Porque sufrimos, mira, robo, personas que han sido robadas, ¿sí me entiendes? En eso, y a veces se quedan sin recursos, no porque no quieran tener la plata, ¿sí me entiendes? Sino porque en el camino muchas personas, no todos los países son malos, pero hemos sufrido robos, ¿sí me entiendes? Y para concluir, desde este punto, ¿qué esperan ustedes? En este momento, ¿qué están esperando? No, ahorita ustedes? seguimos a la capital a buscar una familia que tenemos allá y seguir nuestro rumbo, mi hermano. Ya sacamos el salvoconducto y de aquí hacia adelante. ¿Y de aquí a cuánto tiempo esperan llegar a los Estados Unidos? Bueno, eso no te lo podría decir yo, porque el que tiene el destino de nosotros se llama Dios. Y no sabríamos decirte qué tiempo estaríamos allá. Lo más rápido posible. Y monetariamente tampoco no contamos con los recursos ahorita, porque, como te lo digo, también hemos sufrido robo también, entonces, ¿sí me entiendes? John, ¿me recuerda su apellido? Sosa, papá, John Arbe Sosa, John Sosa. Perfecto, ¿todos son de apellido Sosa? ¿O varían? Porque como me comentaron de que son familia, ¿no? Sí, pero todos somos familia, mi hermano. Perfecto, bueno, muchas gracias. Un testimonio de lo que se vive, no solamente en Honduras, en los diferentes países que han transcurrido, muchos migrantes que han recorrido, han pasado por muchos países, ciudades, selvas, donde el destino de ellos es precisamente los Estados Unidos de Norteamérica, esperando a ellos lograr ese objetivo. Con este informe, retorno micrófonos al estudio principal. Bueno, no nos lo contaron, no nos dijeron. Testimonios de lo que ellos piden. Imagínense, esos niños, realmente a cualquiera se le parte el alma. Pero, ¿cuál es la propuesta de este consorcio? ¿Y por qué Quimistán lidera este movimiento? Porque mucha gente creerá que Quimistán están de maravilla. Bueno, tenemos una situación dolorosa. Lo que hoy estaba comentando ahí John, la persona que habló, es algo que también vivimos nosotros allá en nuestro territorio. Quimistán es el municipio más extenso del occidente del país, y en la entrada al departamento de Santa Bárbara es el primer lugar en donde los migrantes, desde que salen de Danlí, se encuentran con policía de frontera. Ahí todos los días estaciona buses la policía, y más que todo en las noches nosotros vemos el drama del sufrimiento de los migrantes. Hace unos días estuvimos visitando el puesto de control de la Ceibita, que es donde se encuentra ubicada la Policía de Fronteras. Y en el término de 2 horas nosotros vimos transitar 9 autobuses. Contabilizamos más de 500 personas en el término de 2 horas. Entre esas 500 personas iban niños enfermos, iban mujeres que necesitaban atención médica, iban personas de la tercera edad, iban ciudadanos de otros países que ni siquiera hablan nuestro idioma y que no tienen cómo comunicarse, o cómo pedir ayuda, cómo pedir auxilio. Y en la ruta también nos damos cuenta que sufren vulneración a sus derechos, que desafortunadamente en nuestro país no se tratan de la mejor manera en todo el paso que hacen los migrantes. Entonces, ¿qué proponemos los gobiernos locales? Nosotros proponemos que las instancias de las unidades de la SUMAR se descentralicen,
y que se descentralicen también fondos hacia los gobiernos municipales para que abordemos y tratemos el tema de la movilidad humana, no solamente el tema del migrante retornado al cual debemos propiciarle espacios para que una vez regrese al país se desarrolle y que se sienta acá en la facilidad de poder reintegrarse, de reinsertarse, de encontrar un empleo o de hacer un emprendimiento. Los gobiernos necesitamos presupuesto para eso y por eso pedimos descentralizar los fondos que el gobierno central maneja a través de Cancillería por medio de la SUMAR. También pretendemos la creación de los observatorios de movilidad humana. En los 298 municipios del país existen los observatorios de violencia. ¿En qué nos pueden ayudar los observatorios de movilidad humana? Nosotros necesitamos tener datos, tener cifras para definir políticas públicas a nivel local y a nivel de país. Y otra situación que también puede ser una iniciativa que como país Honduras lidere es la creación de un fondo hemisférico que sea manejado por una instancia, podría ser de las Naciones Unidas, para que podamos atender el tema de la movilidad humana que representa un serio desafío para países como el nuestro. Un país como Honduras, que tiene el 70% de pobreza en su población, no tiene la capacidad de respuesta por sí solo. Debemos movilizar la solidaridad humana y esto es lo que a través del consorcio de migraciones, que los gobiernos locales junto con las instancias como la Comisión de Acción Social Menonita y las demás organizaciones que trabajan en el tema de migración, buscamos dar respuesta uniéndonos, juntando esfuerzos para poder solventar un tanto el drama que viven estas personas que atraviesan el territorio nacional. Sí, porque también hay que ver la otra cara de la moneda. ¿Y por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante un observatorio? Porque todos sabemos que la migración es un negocio. Y es una red criminal. O sea, desde muchas aristas. ¿Cuál es la participación de de Acción Menonita en todo esto y con esta propuesta de los alcaldes? Porque ustedes también son una organización internacional dedicada a esto y que han asumido mucha responsabilidad que debería ser del gobierno central, pero ustedes la están realizando. Efectivamente, nosotros buscamos transferir estas capacidades y esta experiencia que como Comisión de Acción Social Menonita, de igual forma otras organizaciones hemos ido adquiriendo en el tema de cómo manejar o gestionar el problema migratorio, transferir esto a los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo las organizaciones las que damos respuesta única. Tiene que ser un esfuerzo articulado entre los garantes de derechos, que es tanto el gobierno central y gobiernos locales, y este esfuerzo articulado tiene que tener también una veeduría en el tema de fondos, porque hablamos de manejar fondos también, y como organizaciones de sociedad civil y organizaciones también de base local, hablamos también de un proceso de veeduría. Cómo acompañamos también a los gobiernos locales en el manejo adecuado de los recursos y cómo también nosotros, los proyectos y los fondos que se puedan manejar, cómo gestionamos y atraemos más recursos también para diferentes proyectos. Y proyectos enfocados no solamente en la respuesta inmediata, porque si no nos vamos a quedar continuamente dando respuestas inmediatas, pero no generando soluciones sostenibles. Buscamos por eso la creación de políticas públicas y de planes de desarrollo departamentales enfocados en cómo generar condiciones de arraigo en la población y cómo generar también condiciones de garantía de derechos para las personas que se movilizan por el país. Debemos de reconocer de que en este caso la migración en tránsito, para esas personas Honduras no es su destino. Honduras es su paso y su destino seguramente es Estados Unidos o México en algunas situaciones, pero ¿cómo logramos garantizar que este paso por Honduras sea el más adecuado? Hemos tenido información sobre casos de extorsión a migrantes en tránsito. Hace poco, recientemente, una noticia de una detención de una persona en Danlí por estafa en venta de permisos de paso falsificados, donde sabemos que hay actualmente una amnistía donde no deben pagar, pero esta persona cobraba 500 lempiras a cada migrante para lograr pasar. Y así, eso no es el caso único. También el año pasado hubieron situaciones y denuncias de empresas de autobuses que cobraban mucho más al migrante que al hondureño. Y ese migrante era por su condición de ser migrante. O incluso en las pulperías,
se le vende a $1 una bolsa con agua que al hondureño promedio anda entre 2-3 lempiras. Todas estas situaciones hacen que de los gobiernos locales y de las organizaciones hagamos esfuerzos para responder adecuadamente a esta problemática que no debe ser ni mañana ni pasado, debe ser hoy. Cómo desde hoy construimos respuestas sostenibles y duraderas que permitan no solamente disminuir los índices de migración, sino también generar condiciones de garantía de derechos integrales para todas las personas. Sí, miren, el tiempo se nos ha agotado realmente, nos quedó corto, pero bueno, ¿cuál es el llamado que usted hace, alcalde? Un llamado también a la solidaridad, que nosotros los hondureños, nosotros recientemente en un estudio que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras acompañó con un grupo de estudiantes en el municipio de Quimistán, identificamos que el 96% de las personas entrevistadas tienen personas que han migrado, parientes, amigos, vecinos o conocidos. Hay personas que están relacionadas a nosotros que han migrado. Si por el territorio nacional pasan cientos de migrantes, tratémoslos como quisiéramos que traten a los nuestros que también van en la ruta hacia el norte. Dejarle a la población hondureña la inquietud de que hay una tarea pendiente, y esa tarea pendiente del país la podemos hacer todos juntos. Tratar bien a los migrantes. Tratar de responder no solo corresponde a los gobiernos locales, corresponde también a la ciudadanía en general. Aquel comerciante que tiene un restaurante y que le vende 2 veces lo que cuesta el precio de una baleada a un migrante, no está haciendo un esfuerzo para ayudar como país a que durante la ruta migratoria le garanticemos los derechos a estas personas. Entonces, ese es el mensaje. También decirle a nuestra población que es necesario que mostremos un poco de solidaridad. Sí. Kevin. Efectivamente, bueno, el día de mañana tendremos como consorcio un esfuerzo para proponer y hablar justamente de estos temas con el gobierno central. Esperamos el día de mañana tener no solamente la voluntad política, sino el accionar concreto del gobierno de Xiomara Castro para atender la petición que como consorcio de gobiernos locales vamos a presentar el día de mañana en Tegucigalpa. De igual forma, como Comisión de Acción Social Menonita, este próximo 30 de agosto, también en Tegucigalpa desarrollaremos un foro en el tema de migración, donde no es solamente analizar la problemática, sino ir construyendo una agenda y proyectos e iniciativas que nos permitan atender efectivamente. El mensaje para todos los hondureños y hondureñas es que busquemos tratar adecuadamente a nuestros hermanos en tránsito, porque de igual forma nuestros hermanos hondureños en otros países sufren vulneración. No hagamos a otros lo que no quisiéramos que nos hagan. Así, nos molesta cuando vemos que lo que le sucede a un migrante hondureño, pero también, si nosotros nos tratamos bien, y no estamos pidiendo que se abran, no, que le den un trato justo, como decía el alcalde de Quimistán, que si la baleada vale 20 pesos, pues que valga 20 lempiras, no decirle vale 30, vale 40. No hay que aprovecharnos. Miren, nadie sabe las circunstancias y lo conversábamos. Debe ser terrible tener que abandonar. Miren esa familia, 19 miembros de una familia están viajando. Y lo que hablábamos, Kevin, lo que ustedes señalaban, estas son caravanas permanentes que cada día van a ir. ¿Por qué? Porque también los gobiernos no están respondiendo a las necesidades. Si esta gente tuviera seguridad, tuviera empleo, tuviera salud, educación, no tendrían por qué emigrar. Y esos son los grandes retos de los gobiernos. Porque se pueden buscar soluciones al problema, pero no estamos atacando realmente el origen del problema. Pero bueno, vamos a esperar qué pasa, vamos a estar al pendiente nosotros en los noticieros Impacto de esta propuesta, de este consorcio de gobiernos locales y sociedad civil para enfrentar el problema de la migración irregular. Le agradezco al alcalde Rubén Darío Pacheco y también a Kevin Manuel Santos de la Comisión de Acción Social Menonita por habernos acompañado, y qué bueno que se están buscando soluciones que vienen de abajo, porque eso es lo bueno. Esta viene en sugerencia de los gobiernos locales que están preocupados con lo que está ocurriendo y están levantando la mano, no solamente al gobierno, sino también a las organizaciones internacionales, a los gobiernos de otros países involucrados en este tema. Buscar soluciones integrales al problema de la migración irregular.
Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Esquer, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Y los invito a que continúen con Hola Honduras, con toda la información de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país y en el mundo. Hasta mañana.